El primer tema que hemos trabajado en la semana es cómo se plantea una oración y cuál es la diferencia que tiene con la frase. Por ejemplo, en la pizarra tú puedes ver la siguiente construcción gramatical. La forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas. Si te tomas un momento para poder entender la idea, es probablemente que tú estás leyendo una construcción no completa. Sin embargo, si puedes leerla y detectar rápidamente una idea, es probablemente que la oración tiene un sentido completo. Vuelve a leer y vamos a ver qué sentido tú le puedes encontrar y cuán rápido lo puedes hacer. Es probable, en este punto, que tú encuentres un sentido diferente o un sentido de extrañeza o diferencia en el campo semántico, es decir, en el campo de la significación. Sin embargo, probablemente te ha tomado cierto tiempo para poder detectarlo. Esto quiere decir que la construcción oracional no tiene un sentido completo, no se está transmitiendo un mensaje pleno. Y esto se debe a que no tiene un verbo conjugado. Recordemos entonces que los verbos conjugados son aquellos que le dan sentido completo a una oración. No es así cuando nosotros detectamos un verboide. Recordemos que un verboide es algo parecido a un verbo. Es una construcción que va, de hecho, a acompañar a los verbos para tener significación completa. Por ejemplo, los verboides en español son los infinitivos, aquellas palabras que terminan en ar, er, ir, y que, por ejemplo, expresan la raíz del verbo, como por ejemplo, amar, beber o, en el ejemplo, convivir. Pero no expresa, por ejemplo, las características de tiempo y de persona, quién ejecuta la acción. También nosotros tenemos los gerundios, aquellas palabras que terminan en ando o yendo, por ejemplo, amando o conviviendo. Son palabras que van a asistir a un verbo para, por ejemplo, expresar en una acción verbal una forma durativa. Estoy comiendo, estoy conviviendo, por ejemplo. Y los infinitivos, aquellos que se utilizan para poder formar las construcciones en pasado. Por ejemplo, las palabras que terminan en ado, ido, to, so o cho. Por ejemplo, amado, hecho, impreso o convivido. He convivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir la forma en las que han convivido las comunidades amazónicas respecto a los norteños. Esos son justamente los verboides, es decir, palabras que se parecen a un verbo pero que no pueden expresar por sí mismo un significado completo. Vamos a ver la siguiente construcción gramatical. En esta, tú podrás encontrar que la construcción oracional se repite, pero se le ha agregado una pequeña expresión, es. Y se le ha agregado un predicativo, es decir, un complemento diferente. Estas dos palabras van a completar de manera plena el sentido y van a terminar de transmitir el mensaje que quiere transmitir esta construcción gramatical. ¿Qué quiere decir? Esta sí es una oración. Tiene sentido completo y por tanto tiene también independencia sintáctica, es decir, de manera que se puede entender por sí misma, no necesita de otras más o de construcciones adicionales para poder entenderse. Esto quiere decir que una construcción oracional que tiene un verboide no puede formar por sí mismo una oración, pero sí una construcción gramatical que tiene un verbo. Y un verbo es aquella construcción conjugada o una forma conjugada por la cual se puede detectar la persona y el tiempo. La persona tiene que ver con la persona o sujeto quien realiza la acción verbal, que puede estar definida en primera persona, segunda persona, tercera persona o en español el impersonal que se construye con el se. Además, aparece la categoría de tiempo, que es un accidente gramatical que en español tiene 14 formas, pero que se reducen a 3 básicas: el pasado, el presente y el futuro. Entonces, toda construcción verbal tiene que tener persona y tiempo. Por ejemplo, la forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas es diferente. En esta construcción oracional tenemos una tercera persona, que es la forma de convivir. Tercera persona, esa, ¿no? Ella, la forma. Y el presente, ella es, ¿no? Entonces, ella, presente del verbo ser,
es. Si fuera en pasado, la forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas fue diferente, tiene pasado. Como es una categoría que tiene afectación y varía, se puede entender que tiene accidentes gramaticales de persona y tiempo. Si ustedes ven nuevamente la forma de convivir, van a notar que no es así. Convivir es una forma de raíz que no está conjugada. Yo convivir, tú convivir, él convivir, entonces nos damos cuenta de que es un verboide de tipo infinitivo. Y vamos a complementar el tema con la última construcción oracional. La forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas es diferente a lo que muchos piensan. Entonces nos damos cuenta de que en este caso aparece otro verbo. Y este otro verbo tiene, de hecho, esta categoría que es un verbo subordinado. Recordemos que la subordinación es aquella fórmula que se inserta dentro de una oración compuesta, es decir, una oración que tiene dos o más verbos conjugados para completar el sentido de la oración. Estas oraciones compuestas, de acuerdo por subordinación, requieren de un nexo subordinante, que en su mayoría son los relativos que y todo lo que tiene que, debido a que, puesto que, ya que, pero también otros relativos como quién, cómo, cuál, cuyo, dónde, cuándo. Son partículas que van a ingresar y van a permitir que se junten dos verbos conjugados. Entonces todo nexo funciona como puente y sirve para poder construir sentidos más plenos y construcciones sintácticas más complejas. El segundo tema que nosotros hemos revisado, que es importante que tengamos en cuenta para la tarea número 1, es la función o el propósito comunicativo como elemento fundamental para poder escribir un texto argumentativo. Recordemos que la forma en la que estamos orientando el curso de Comunicación 2 es sobre la base de una comunicación persuasiva, es decir, una argumentación que busca no solo convencer, sino sobre todo persuadir. En el plano del convencimiento estamos hablando sobre las secuencias lógicas, en el plano de la persuasión estamos hablando sobre el aparato retórico, es decir, la forma en la que nosotros manejamos y manipulamos el lenguaje en función de nuestro interés o nuestro propósito comunicativo. ¿Qué es un propósito comunicativo? Bueno, es algo que constituye o forma parte de lo que es la situación comunicativa. Ahora, la estructura de una construcción argumentativa parte desde un tema controversial. Entonces, el tema controversial tiene que ya implicar opuestos o un debate. No solamente tenemos que presentar un tema, sino que este tema sea controversial, es decir, que sea polémico, que tienda a representar una situación de la cual no hay un consenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema controversial, migración de venezolanos, divide a la población tanto entre quienes la apoyan y quienes la cuestionan. Sobre la base de esta controversia, nosotros tenemos que elegir una postura, asumir una postura. Y la construcción de la postura, como hemos revisado, parte por tres principales características. La primera es que es una afirmación. Por tanto, la segunda característica se desliga de esta. No puede ser una pregunta. Y la tercera es que siempre se evita que ésta tenga dobles negaciones. Entonces, con estas tres características podremos decir, el Congreso debe regular la entrada de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Una afirmación, no tiene pregunta y tampoco no tiene doble negación. La forma en la que nosotros fundamentamos es a través de argumentos. Los argumentos son construcciones lógicas que buscan fundamentar una tesis o una postura, que recordemos son sinónimos, postura o tesis argumental. Entonces los argumentos son las relaciones causales que se generan para sostener la postura asumida. ¿Por qué pienso que el Congreso debe regular la entrada de ciudadanos venezolanos a nuestro país? Porque la exagerada cantidad, en este caso, no debería, ¿no? Porque la exagerada cantidad provoca un desequilibrio económico y otra razón es porque generan conflictos sociales. Entonces, aquí nosotros vamos pensando a partir de esta arquitectura que la finalidad apelativa, es decir, la finalidad persuasiva que busca convencer, tenemos que pensarla en que justamente el propósito del texto que yo pueda estar pensando es la exigencia por parte de los gobernantes para que haya un control más preciso respecto a los movimientos migratorios de esta comunidad.
Muy bien. Entonces, esto nos lleva al tema de la situación comunicativa específicamente. Recordemos que la situación comunicativa es la situación en la que nosotros presentamos la consigna de comunicación, la situación por la cual nosotros motivamos un acto comunicativo. Por ejemplo, les presento la siguiente situación comunicativa. Dos colegas, Laura y Javier, están colaborando en la redacción de un texto para una revista académica sobre por qué debe regularse una ley que favorezca el teletrabajo. Laura ha escrito un borrador inicial del texto y Javier, que tiene experiencia en redacción académica, está revisando y proporcionando retroalimentación. Para ello se le ha hecho algunas preguntas a su compañera, preguntas que justamente van a permitir afinar cada vez mejor la situación comunicativa. ¿Qué preguntas pueden ser estas? ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? ¿Informar, convencer o entretener? Si es que nosotros vemos y analizamos, entonces estamos tratando de construir un texto que busque, por un lado, convencer sobre las conveniencias del teletrabajo y por otro lado, persuadir a que las personas piensen como tal. Aristóteles en este punto trabajaba una idea que era interesante. La persuasión tiene que ver con la afectación de una decisión, decía él en el libro La Retórica, en el libro 2. Y planteaba que justamente la forma en la que nosotros buscamos afectar la decisión es que la persona piense como, en este caso, como tú. Se afilie la idea o la postura que tú asumes. En este caso, vamos a marcar convencer. Debido a que nosotros estamos buscando convencer o persuadir con este texto, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación es la más conveniente? Pensando en que el contexto de publicación es una revista académica, probablemente la opción correcta en la relación que debo establecer es de respeto. Antes que de confianza o intimidad, que por ejemplo podría ser bastante útil para un post en Facebook o en Twitter o en una red social, el respeto o la formalidad va a ser justamente la más adecuada para una revista académica. ¿Qué canal emplearíamos? ¿El oral, el escrito o el audiovisual? Por ejemplo, si partimos de la idea de que es un texto escrito, evidentemente la oralidad se descarta. Pero, por ejemplo, si estuviéramos trabajando un videoensayo, sería muy conveniente pensar en el audiovisual. Ahora, ya que es una revista académica, probablemente podamos pensar directamente en un canal escrito. Más también podemos evaluar la opción de incluir imágenes y así podríamos crear un registro audiovisual. Finalmente, ¿qué registro léxico elegiríamos? ¿El formal o el coloquial, informal? Evidentemente, si es que esto nuevamente es un texto que busca convencer sobre las ventajas de esta modalidad laboral para que posteriormente probablemente se busque implementarla de manera más recurrente en diferentes formas en el espacio peruano, pues probablemente nosotros tengamos que registrarlo de manera técnica, ¿de acuerdo? Con conceptos, por ejemplo, propios del derecho, de la economía, de la sociología, de la psicología, dependiendo del campo disciplinario en el que estemos trabajando. Todas estas cuestiones son justamente las que intervienen en la forma de pensar y revisar la información para poder registrarla en un texto argumentativo de ese tipo. En la semana número 5, lo que nosotros hemos visto es el planteamiento de la controversia y la postura. Recuerden que para poder realizar esta sección, nosotros tenemos que visualizar tres aspectos principales. Lo primero es que tenemos que saber muy bien cuál es el tema polémico o controversial que estamos discutiendo. Recuerden que el tema polémico debe ser aquel que divide, porque inmediatamente después vamos a presentar la controversia. La controversia es la oposición de puntos de vista respecto al tema polémico, porque la oposición a favor y en contra nos va a permitir luego tener una toma de posición. Esa toma de posición es la postura o también llamada tesis argumental. De esta manera tenemos los tres elementos que van a constituir la base del planteamiento de toda argumentación: la presentación de un tema controversial o polémico, la controversia y la toma de posición a través de la postura. Para la semana 6, lo que se revisó es la forma en la que se puede fundamentar la argumentación a través de las estrategias de autoridad y de hecho. Para el argumento de autoridad o estrategia de autoridad hemos revisado que esta es la estrategia por la cual una persona que escribe un texto argumentativo se apoya en la autoridad académica de un agente que ha investigado sobre el tema. Para ello tenemos que tener en cuenta algunos criterios.
que van a permitir elegir mejor al especialista. Primero, tiene que ser una persona o una entidad con trayectoria dedicada al tema que se aborda, es decir, tiene que haber investigaciones previas. Además, esta tiene que gozar de credibilidad o prestigio y ser reconocido dentro de la comunidad de investigación. Finalmente, recordemos que sus planteamientos deben ser conocidos, defendidos y sustentados dentro del marco del tema de investigación. Por otro lado, el argumento de hecho o de evidencia tiene que considerarse los siguientes elementos. Primero, es un argumento por el cual nosotros acomodamos la viabilidad y la validez de nuestro argumento a través de la información objetiva, es decir, aquella que se puede contrastar con la realidad, datos basados en evidencia material, razonamientos lógicos, fuentes de información confiables y un producto del consenso social. Esto quiere decir que podemos utilizar pruebas o evidencias que sean contrastables con ciertos elementos que pueden ser, por ejemplo, una fuente de investigación. Por eso, para poder hacer un argumento de hecho de evidencia, podemos poner casos, ejemplos, estadísticas, números, que nos permitan justamente validar nuestra argumentación.